Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Amados hermanos, muy buenos días. Les saluda el hermano Darío Alvites y tengo la bendición de poder abrir la palabra el día de hoy para este tiempo de devocional. Realmente vamos a seguir el día de hoy aprendiendo más de la palabra de Dios y vamos a estar estudiando 1 Timoteo 3 del 1 al 7 sobre el tema de los requisitos de los obispos, ancianos o pastores, como lo llamamos en nuestra congregación. Vamos a leer este pasaje, por favor. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que bandeciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Padre Dios Santo, gracias Señor por este día que nos das. Gracias porque abrimos nuestros ojos y podemos ser conscientes de que tú estás con nosotros. Tu palabra lo declara, nuestro ánimo. Tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu que estamos en ti. Gracias Señor por este privilegio. Permítenos Señor aprender más acerca de este tema tan importante, de tal manera que podamos honrar a los siervos que sirve en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, y dejamos este tiempo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Como dije, vamos a continuar hoy día desarrollando el tema que comenzamos el día de ayer, donde analizamos qué significaba ser irreprensible, como dice el versículo 2, irreprochable, que el pastor, el anciano o el obispo, como se llame, dependiendo de cada congregación, al ser escrutado pueda salir firme. Inclusive, yo no quiera, pero al ser cuestionado, pueda él dar una evaluación positiva en su vivir. Ahora vamos a ver algunas características ya puntuales en el versículo 2 y 3. Y dice en el versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Que sea un esposo fiel, un ejemplo de pureza, sea casado o soltero. Como por ejemplo parecían que eran solteros el apóstol Pablo o Bernabé. Entonces, hermanos, aquel que está ministrando, está llamado al pastorado, tiene que tener una actitud de pureza. En una cultura, como era en esa época, y también ahora, en el cual hay mucha promiscuidad, hay mucha ligereza en los temas sexuales, en la pureza, en este aspecto, es muy importante que todos los creyentes demos un buen testimonio de acuerdo como el Señor nos manda. Y mucho más, por supuesto, los siervos que sirven en medio de su iglesia. Y veamos, mire lo que dice Efesios 5:25 al respecto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso estamos todos llamados, y los pastores, a dar el ejemplo de una vida de pureza en esta área de fidelidad. También dice que sea sobrio, no es dominado por la carnalidad. Tiene un balance adecuado. Es una persona estable, moderada, sobrio. También dice prudente como una característica más. Que evalúa los asuntos con cordura, que es sensato, considera con buen juicio los asuntos a los que Dios lo ha llamado. Es puntual, valora el tiempo, tanto el suyo como el tiempo de los demás.
También tenemos otra característica, hospedador. Debe mostrar el pastor amor por los que no son del lugar. Al recibir visitas en casa o en la congregación misma, tener esta característica de ser hospedador. También tenemos apto para enseñar como otra característica. Dice Tito 1:9 en la Nueva Biblia de las Américas, dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Y hermanos, vemos también en 2 Timoteo 2:15 que dice que maneja con precisión la palabra de verdad. El pastor o el aspirante a pastor tiene que ir desarrollando esta característica y ser un conocedor de la palabra y tener esta aptitud para enseñar. Aquel que no está en capacidad de enseñar, que es vital para el ministerio pastoral, debe evaluar realmente su llamado. Ahora sigamos con otras características en el versículo 3. No dado al vino, quiere decir que no pierde la ecuanimidad o cordura por la bebida. Más bien es controlado por el Espíritu Santo, como dice Efesios 5:18. Otra característica, no pendenciero. Debe propiciar la paz y armonía, no ser prepotente, ser un pacificador. Dice la palabra en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El pastor debe ser un pacificador. Y todos los creyentes debemos tener esta característica. También el perdón, el no guardar rencor, debe ser una característica, unas cualidades de los siervos que sirven en la casa del Señor. Avanzando también en otra característica, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Dice 1 Timoteo 5:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Así es, hermanos, el pastor debe ser ecuánime respecto a sus finanzas, debe ser ordenado, debe buscar realmente tener un presupuesto, que sepa administrarlo, como vamos a aprender también más adelante, que es una característica, aquel que administra bien su casa, administra también bien la casa del Señor. Y de ahí continúa diciendo ya en positivo. Dice en el versículo 3, la última parte, que debe ser más bien amable, o sea, de buen trato, agradable en su trato, debe ser respetuoso, ¿no? Apacible, quiere decir que sobrio, como hemos visto también más arriba, que debe ser una persona mansa, que sepa tratar a los demás, no avaro. Esto también tiene que ver con el tema que hemos hablado de no codicioso de ganancias deshonestas, que su prioridad en la vida es agradar y servir al Señor. ¿Tienes necesidades? Por supuesto que sí. Y nosotros como iglesia debemos estar pendientes de las necesidades de nuestros pastores y de todos nosotros, hermanos, ayudándonos en lo que podamos, en lo que el Señor nos permita. Así que, hermanos, aquí en estos dos versículos hemos podido ver algunas características de los siervos que están llamados a pastorado o ejercen este precioso ministerio. Que al tú evaluar esto, también lo veas en tu vida. Que la sobriedad, la prudencia, el decoro, el ser hospedador, el aprender para enseñar a otros, el no dejarte arrastrar por el vino, el no ser pendenciero, el no buscar ganancias deshonestas, sean características que nosotros debemos buscar como pueblo de Dios. La fidelidad también con nuestras esposas o esposos también debe ser una característica de todo el pueblo de Dios, pero todo esto en mayor medida o incluso ser observado de manera firme en los siervos del Señor. Vamos a orar, hermanos, para agradecer también a Dios por este tiempo. Padre Santo, gracias, Señor, porque al abrir tu palabra vemos, Señor, que tú quieres que tu iglesia sea santa, pura. Que todos nosotros, Señor, podamos tener una limpia conciencia delante de ti. Que si bien es cierto que pecamos, Señor, corramos
Señor, a tus pies, a pedirte perdón, pero que, Señor, nuestro carácter vaya madurando día a día, Señor, y este pasaje nos permite ver, Señor, que no solo nuestros pastores, sino todos nosotros estamos llamados a desarrollar características que te honren, que te glorifiquen. Te adoramos, Señor, por este tiempo. Te pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos en este día, que los bendigas, que los proveas y que sigas hablando acerca de sus vidas a través de la palabra expuesta. Te adoramos, Señor, y toda la gloria sea para ti. En Cristo Jesús. Amén.